conceptos ya los pueden incorporar en su escenario problema. Y aparte, después de las 3 de la tarde, a las 3 en punto, vamos a hacer la tutoría con la doctora Joana. Pues no tutoría, socialización del ABP, del escenario problema, para que ya empiecen a trabajar en él, en sus correspondientes grupos. ¿Listo? Entonces, vale, ya no siendo más, no más saludos, no más preámbulo, vamos a empezar. No voy a apagar la cámara porque igual eso se ve muy oscuro y ni siquiera me deben de estar viendo. Entonces voy a apagar la cámara y voy a empezar con compartiendo la pantalla. Entonces... Bueno, y no se asusten que hice 41 diapositivas, pero esas no son todas para hoy. Estas diapositivas las vamos a dividir en varias sesiones, ¿listo? Entonces no se me vayan a asustar. Vamos a ir paso a paso. Listo, entonces la clase que tengo preparada para el día de hoy es sobre capacidad de carga, pero ustedes se han dado cuenta que la capacidad de carga, uno de los modelos pues nos incorporan las materias primas que vamos a utilizar en nuestra base forrajera principalmente. Entonces, si no planificamos nuestros forrajes, pues la capacidad de carga, ustedes ya saben qué significa ese término, va a ser un completo desorden durante todo el año. Entonces, vamos a empezar a fortalecer paso a paso esas herramientas de diagnóstico. Para mí la capacidad de carga, aparte de ser pues también un estado de la finca, así como se los mostré en un ejercicio pues actual, una foto del día de hoy, pero también es una herramienta para diagnosticar y para planificar, eh, para lograr planificar un, un hato o una producción ganadera, ¿cierto? Es una de las preguntas que si algún día alguno de ustedes van a incorporar o trascender en algún proyecto, van a meterse a Fondo Emprender, algún fondo ganadero, FEDEGAN, bueno, en fin, ahí hay bastantes proyectos y una de las principales preguntas va a ser cuál es la capacidad de carga o cómo va a planificar usted su finca, ¿cierto? Entonces yo les voy a enseñar una herramienta, otro modelo ya un poco más especializado. Repito, vimos dos la clase pasada, pero hay muchos más modelos para el cálculo de capacidad de carga, unos que son más grandes. Este es un poco complejo, pero es fácil de entender. Entonces, no siendo más, esta diapositiva creo que la he mostrado hasta el cansancio con ustedes, pero la tengo, es parte también de otra charla, de un poco más corta, donde pues no les muestro todo lo que les he mostrado a ustedes. Entonces, la definición de FEDEGAN, importante, cultivo de especies forrajeras para hacer la cría de bovinos, cría y cuidado de bovinos. Entonces, FEDEGAN nos dice, tengan sus forrajes y en esos forrajes tengan su actividad ganadera. ¿Listo? Entonces incorpora esos dos componentes, el componente animal, que es el que uno mira principalmente, siempre mira uno cuántas vacas va a comprar, pero no mira cuál es el potencial o cuáles son los requerimientos de esos animales en forrajes y cuáles podrían ser las limitantes de incorporar un grupo de animales en un área determinada. ¿Vale? Volvemos a los subsistemas de ganadería. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de carga es una interacción entre, voy a colocar acá el puntero, entre praderas y población. Entonces, de población que tenemos principalmente, ya lo vimos, el peso vivo, ¿sí? Ese peso vivo va de acorde a que a unas razas, son características de la población, a una clasificación de estas razas, una clasificación que ya la vamos a ver.
Y pues las praderas ya tienen ciertos componentes o ciertos parámetros que podemos medir y los podemos asociar para generar una interacción entre estos dos subsistemas, ¿cierto? Y que obviamente eso se me va a ver repercutido en cada uno de ellos, ¿sí? Principalmente pues el bolsillo al final, pero pues que es un efecto dominó. Esa definición ya la hemos visto. Cantidad de animales que pueden permanecer y alimentar en una hectárea en un año. Entonces vamos a empezar a trabajar bajo esta definición. Entonces voy a repetir lo que ya he repetido muchas veces inicialmente para que ustedes tengan presente que cuando hablo de cantidad es un número y hablo de una unidad de área que es una hectárea, pues que es el sistema métrico decimal eh, es equivalente a 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, importante evitando que la pradera se deteriore. No, esa parte es muy importante porque pues uno en verano sufre mucho por pasto y pues la carga animal puede deteriorar esa calidad de ese forraje para un próximo invierno. Entonces, de eso se trata, que no se deteriore la pradera. ¿Listo? Y esta sí es la fórmula completa. En la clase pasada vimos una fórmula un poco más sencilla, donde veíamos que era prácticamente como estaba hoy la finca, ¿cierto? Pero esta ya va a ser una proyección a un año. Va a ser, acá la puedo proyectar a un año, ¿cierto? Eh, estas fincas. Entonces, en la parte superior de la fórmula, en el numerador, tenemos la producción de forraje verde en kilogramos por hectárea año, ¿cierto? Entonces ya tenemos, vamos a hallar qué cantidad de forraje puedo tener yo en una hectárea en un año, ¿cierto? Y en la parte inferior, en el denominador, en la parte inferior de la fórmula, tenemos el consumo de forraje verde tal y como ofrecido, ¿cierto? Ya vimos en la clase pasada que es ese TCO tal y como ofrecido, que nos hace referencia a lo que estoy suministrando sin discriminar la humedad ni la materia seca, es decir, como yo ofrezco cualquier materia prima. Entonces, el forraje verde, pues es prácticamente forraje verde, ¿sí? Sin tener en cuenta su materia seca. ¿Listo? Es un término que se utiliza bastante, que lo van a encontrar, para diferenciar de cuando digo MS, materia seca o tal y como ofrecido, pues ya va el agua incluida en ese tal y como ofrecido, ¿cierto? Que es como yo tengo que suministrar en campo las cosas. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar con la fórmula. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar pues por la parte de abajo inferior de la fórmula, por el denominador del consumo de forraje verde tal y como ofrecido por animal, ¿cierto? Ya hemos visto unos componentes importantes, pero pues vamos a empezar a trabajar por ese lado más fuertemente, ¿cierto? Hace 8 días vimos un consumo diario, entonces me consumían unas vacas en un día, pero pues acá ya vamos a verlo a un año, proyectado a un año, ¿listo? Y ya vamos a empezar a incorporar materias primas. Bueno, acá les tengo una clasificación de los grupos etarios o etáreos. O sea, acá está I, que está acá, también se puede encontrar como una E, etáreos o etarios. No sé si alguien se quiere arriesgar a contarme de qué se trata o de qué se trata cada uno de estos, o de los que se acuerden de estos grupos. No sé si alguien quiera arriesgarse y decirme qué es la cría, qué es la recría, el levante, una novilla de vientre, una vaca, eh, así sencillamente, de los que se acuerde. ¿Alguien quiere participar? Pues, profe, la cría no es como el neonato, pues el recién nacido. Y la recría ya es cuando, si no estoy mal, cuando ya le empezamos a dar al ternero como forraje, creo. El levante ya es cuando como que ya empezamos a
coger a ese animal para mirar si ya puede estar para la producción. Novilla de vientres cuando ya pues está como, por así decirlo, en embarazo. Y la vaca ya es después de su primer parto. No estoy seguro si quedó bien. Sí, hombre, tiene la idea, tiene la idea. No vi quién me participó. Es que no tengo acá la pantalla de los participantes, solo tengo la presentación. ¿Quién habló? Andrés, profe. Listo, Andrés. Entonces, vale, importante en la cría, sí, es del nacimiento, totalmente cierto. Voy a pues ampliarles un poquito la idea. Es desde el nacimiento, es obviamente desde el punto cero de su existencia en este mundo. Es llamado un bovino de cría. ¿Qué caracteriza a los bovinos de cría? Que su alimentación principal es la leche. Recuerden que todos los bovinos nacen siendo monogástricos, y los rumiantes. Ellos no tienen la capacidad digestiva de asimilar eh, inicialmente forrajes o de ser herbívoros. ¿Sí? Su nutrición depende de la secreción láctea o de la leche. Entonces, la cría es un periodo de tiempo que puede ir incluso hasta más, tiempo de 4 meses. Ojalá en una lechería, recuerden que hoy estamos, la clase de hoy es enfocada más a lechería, ya en 8 días vamos a hablar de este tema, lo vamos a enfocar a la producción de carne. Eh, pero entonces la cría tendría esa característica. Eso no quiere decir que haya fincas, en especial en el doble propósito, donde los terneros duren más tiempo en etapa de cría. Hay unas fincas donde puede ser hasta 6 y 7 meses los terneros ahí pegados tomando leche, que tiene unas repercusiones sobre las vacas, repercusiones principalmente reproductivas. La gran mayoría de vacas que eh, tienen el ternero pues pegado permanentemente en lactancia, lo que uno llama a toda leche, o así sea en la mañana nomás, y que en la tarde lo separan, pueden entrar en un estado que se llama un anestro lactacional, que es un anestro. El ciclo reproductivo, no sé si ya lo han visto, yo creo que sí, ya han visto fisiología reproductiva, algún tema en su fisiología. La manifestación de los celos es el estro. Por lo tanto, el anestro es la ausencia de celos. ¿Sí? Entonces, una vaca que tenga un ternero lactando muy probablemente se va a demorar más en entrar en celo una vaca que tenga la cría. Entonces, es importante ese periodo acortarlo. No dejarlo que sea tan pronunciado porque esas vacas se van a demorar. No quiere decir que todas las vacas que tengan un ternero en lactancia directa de ella, eh, vayan a entrar en anestro. ¿Sí? Hay unas vacas que son muy buenas, que sin importar que tengan ternero, muestran su celo, y recuerden que mi objetivo principal es preñarlas en el menor tiempo posible. Entonces, si yo tengo un ternero lactando, es más probable que la de vaca se demore en entrar en celo y que vaya a tener más días abiertos. ¿Ustedes sí recuerdan qué son los días abiertos? ¿Se recuerdan? Los días que la vaca no puede quedar en celo. No, no son los días abiertos. Los días abiertos no son los días que pasa de un parto Donde a no otro. hay gestación. Una sola mamá. No, Profe, los días abiertos no son cuando la vaca está vacía, cuando no tiene ningún ternero. exactamente, cuando no está preñada. ¿Qué pasa cuando me dice que son en entrar en celo? Una vaca puede entrarme en celo a los 30 días después del parto, pero si yo no la quiero preñar sino hasta los 90 días, la vaca ya me mostró celo, pero es hasta que vuelva a quedar preñada. ¿Listo? Esos son los días abiertos. Lo fácil para que lo recuerden es los días después del parto en que la vaca tiene el útero vacío, y son los días que más cuesta. Si entre yo más rápido la preñe,
más rápido voy a recuperar esa plata, ¿sí? Entonces, los días abiertos es un parámetro de los que más miden en las lecherías, esos días abiertos. Entonces, mi objetivo es que sea, ojalá, alrededor de los 60 días. En lecherías es a veces muy berraco, después lo van a entender, pero pues en ese periodo es cuando suceden unas cosas fisiológicas en la vaca, unos eventos fisiológicos como el pico de producción, entre otras cosas, por lo cual es muy complicado que las vacas me entren en celo. Imagínense si tienen un ternero pegado de cría, lactando, entonces va a tener más demanda y por lo tanto la vaca se me va a demorar más en entrar en celo, ¿listo? Entonces, importante ese periodo de cría. Alimentación es la leche. Desde el nacimiento se procura que sea los 4 meses, pero puede ser incluso más o incluso menos, incluso menos. Entonces acá hay unas estrategias que uno puede llegar a utilizar para que la cría dure menos, como la incorporación de almidones o grano que llama uno en la dieta de estos animales después de los 15 días de nacido, del nacimiento. Uno puede incorporar concentrado paterneras, paterneros, ¿no? Uno puede incorporar heno picado, bueno, algunas estrategias que se incorporan en esta etapa para que esto dure aproximadamente 3 meses. He escuchado unos programas muy agresivos, digo escuchado porque no los he hecho ni los he visto personalmente en algunas fincas élite donde hacen la etapa de cría en aproximadamente 2 meses y medio. Les dan un alto volumen de leche al ternero diario, incorporan materias primas que los vuelven más rápidamente poligástricos, ¿cierto? Porque si por medio de la sola lechecita yo no puedo esperar que el periodo se me baje por debajo de 4 meses, ¿sí? Eso tiene que incorporarse algunos elementos en la dieta. Pero entonces las cuentas que uno hace, ¿cuáles son? Las cuentas que uno hace es que un ternero diario en promedio está tomando de 4 a 5 litros, incluso hasta 6 litros de leche. Entonces, digamos que en el peor de los casos se tome 4 litros. Si la leche la pagan a no sé, a 1.200 pesos, pues digamos que la paguen bien, estamos hablando de 4.800 diarios por 30 días. Un ternero fácilmente en un mes se está tomando 144.000 pesos, acá haciendo unas cuentas que hice rápido en la calculadora, cada ternero, ¿sí? O sea, que puedo estar pues vendiendo por cada ternero. Entonces, por eso se han utilizado estrategias para que esta etapa de cría dure menos. ¿Listo? De eso hay bastante información al que le interese el tema. Pero para que lo tengan presente, acá siempre, por eso digo aproximado, porque pues esto no es una regla que tenga que ser a los 4 meses. Entonces, por eso hago todo este tipo de paréntesis para que ustedes vean que hay muchas variables. ¿Listo? Pasamos a la recría. La recría sencillamente es cuando ya el animal es rumiante y va a consumir forraje verde, pasto en la pradera, y ese va a ser su base de alimentación. ¿Listo? Entonces ya la recría, pues si terminé a los 4, acá me va a iniciar a los 4 meses y va a durar hasta el año. ¿Listo? Acá estos pesos que están acá aproximados, estos pesos aproximados dependen de la raza. Entonces, estos son aproximados en raza Holstein, porque son de las razas lecheras, ojo, no doble propósito, más pesadas, que las que trabajan que son más pesadas, porque me van a decir que un normando, porque un normando es doble propósito. Entonces en raza Holstein estas son las razas, los pesos aproximados. Tenemos, esto es un peso aproximado en la recría, ¿listo? He tenido eso, esto puede ser incluso más. La idea es que el peso del destete, que es otro parámetro, al peso al destete sea un peso mayor a los 100 kilogramos en estas razas. El levante, ya es pasado el año, es donde empieza a tener sus primeros comportamientos sexuales, sus primeras etapas fisiológicas en las hembras que son
concernientes al celo, a los primeros celos, ¿sí? La ideal es que se dé en esta etapa de levante, ¿cierto? Después del año, en esta etapa de los 12 a los 18 meses, que empieza a mostrar sus primeras manifestaciones sexuales, los machitos a intentar ya montar, ¿sí? Entonces las hembras obviamente a presentar sus primeros celos. Por lo general sucede sobre los 15 meses, a los 18 meses, no a los 12 meses, sería muy precoz, pero sí hay casos se han visto, pero esa sería la etapa de levante. Y cuando entra y está ya en el primer servicio, es decir, cuando ya queda preñada para su primer servicio, ya entra a ser una novilla de vientre, donde pues acá lo ideal es que se dé a los 18 meses, o sea, la edad al primer servicio, en una vaca Holstein, ojalá sea por debajo de los 18 meses, obviamente con un componente de peso importante para dar ese servicio. Pues, hoy, repito, son aproximadamente. Hay vacas que se demoran 24 meses y no han mostrado celo, también se puede presentar, pero el promedio es 18 meses. Después de que ya pues tiene su primer servicio, ya son novillas de vientre, que pues preferiblemente tienen que estar preñadas, y pues si el parto, si la gestación, perdón, dura 9 meses, y la preña a los 18, pues iría hasta los 27 meses, ¿cierto? Sencillo. Eso depende de la edad al primer servicio, a la edad al primer efectivo, obviamente, que quede preñada. Después de que una novilla pare, siempre va a ser una vaca. Siempre va a ser una vaca. Y eso lo sigo viendo, incluso hasta yo me equivoco a veces hablando de las novillas de primer y segundo parto. Error, las novillas están preñadas o están vacías en el levante, o están preñadas en la etapa de novilla de vientre, pero apenas pare una novilla ya por siempre va a ser vaca. ¿Listo? Entonces, no van a equivocarse en el futuro hablando de las novillas de primer y segundo parto. Es como cuando las señoritas se casan, así coman años, ya son señoras. Entonces, la novilla de vientre para ser una vaca automáticamente después del parto, de su primer parto, ya es vaca. Y acá me faltó, creo que más adelante lo complemento, sin embargo les digo una vez, cuando es una vaca entra a ser del hato en producción y del horro cuando la vaca está seca. Entonces una vaca seca que preferiblemente tiene que estar preñada, o sea, el peor hueco a la economía de una finca es secar una vaca que no esté preñada. Las vacas tienen que secarse preñadas. ¿Listo? En ganadería de leche estamos hablando de esa vaca, es del horro o es del hato, y así es un ciclo toda su vida. Vaca de horro, horro, hato, hasta que ya está viejita o tiene algún problema, pues que por cualquier motivo, pues la haga improductiva y entra a ser una vaca de descarte, una vaca, la que llamamos una vaca cenú. Un día me preguntaron, profe, ¿qué hacen con esas vacas? Un día subí un video de unas vacas de descarte. Me preguntaban y no me creían, esas vacas van para salsamentaria. Eso lo llaman la carne industrial. Los chorizos esos ricos que uno se come en la calle a 1.500 pesos, a 2.000. Eso es carne industrial. Mortadelas, salchichones. Eso es carne industrial y esas vacas de descarte pasan a ese fin, lo llaman la carne industrial o carne salsamentaria. Todo lo que a ustedes se les ocurra en una salsamentaria tiene un poquito de vaca de descarte. Entonces ahí ya termina el ciclo productivo de la vaca, ¿sí? Entonces desde su nacimiento hasta que sale de la finca al descarte, ¿cierto? Entonces estos son los grupos etarios o etáreos, que así lo pueden conseguir, como también clasificación productiva de los bovinos. Entonces pasa por este grupo. ¿Por qué me gusta empezar por leche? Porque es que en lechería se ven más grupos, ¿cierto? Y preferiblemente yo tengo que tener potreros discriminados para cada grupo de estos, ¿sí? Es decir, incluso acá me faltó el horro. No se recomienda tener, o sea, la cría con la recría revuelta, porque pues yo tengo, estos se comen leche y estos van a comer pasto, entonces es sencillo.
Ya cuando combino levante con recría, el levante va a generar una competencia porque ellos son más pesados, ¿sí? Pueden ser del doble de peso y pues no van a dejar comer bien a la recría. Igual si son novillas con levante. Entonces, lo ideal, obviamente depende del área de cada finca, es que cada grupo de estos tenga sus áreas de pastoreo diferentes, totalmente diferentes. Pero pues obviamente acá estaríamos hablando de un área para la cría, 2, 3, 4, y que cada área de estas debe tener unos diferentes potreros. Entonces, pues, es ahí donde uno empieza a armar las fincas. Entonces, importante eso. ¿Listo? Y los pesos, repito, son tomados en base a raza Holstein. ¿Listo? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, señor. No, No, profe. Listo, que ojalá la pregunta no sea que si es posible no sacar las vacas de descarte de la finca, porque no es posible. En las fincas como en las fincas de la universidad, sí, pero en el resto de fincas no. ¿Por qué? Porque esa pregunta me la han hecho muchísimas veces. Entonces, fuera paréntesis y proseguimos. Esto ya lo hemos visto. Recuerden que hicimos un ejercicio donde comparábamos eh, los consumos que en campo uno puede encontrar fácilmente que le hablen uno en estos términos que están aquí arriba de 14, 13, 10%, ¿cierto? Pero que vamos a empezar a manejar desde ahora en adelante el consumo en materia seca, ¿listo? Ya vimos que es la materia seca, sin embargo vamos a recordar que la materia seca es donde están concentrados los nutrientes, es la parte de cualquier materia prima donde están concentrados los nutrientes y elementos que no son agua de cada ingrediente en la dieta, ¿cierto? El resto es agua, lo demás materia seca. Entonces yo tengo un pasto, tiene materia seca y agua. Tengo un concentrado, tiene materia seca y agua. Cualquier materia prima, una sal, tiene materia seca y agua, ¿cierto? No hay ningún elemento que sea 100% seco. No lo conozco. No sé si exista, no lo he visto, utilizado en nutrición. Cualquier ingrediente tiene, así sea a una alta materia seca, tiene un componente mínimo de agua, ¿cierto? Entonces, cualquier ingrediente tiene materia seca y agua. Vale, entonces acá, una de las primeras tareas que ustedes van a hacer es diferenciar la materia seca de los ingredientes de la dieta. Entonces, la dieta es la mezcla de todas esas materias primas, incluido el forraje verde, que voy a incorporar la nutrición diaria de ese animal, ¿cierto? Entonces, acá les voy a colocar unos ejemplos, los más comunes, unos ejemplos. El más común es el forraje verde, que en promedio tiene una materia seca de el 20%. Es decir, que el 80% es agua, ¿sí? El ensilaje de maíz, o lo que uno llama el silo, sino que el silo es como tal el proceso y cómo lo almaceno. El ensilaje es el producto de ese proceso. Uno de los más comunes es el ensilaje de maíz, que el hecho de ensilarlo baja al 35%, baja un poquito la humedad. Entonces ya tengo un poco más de materias secas y es otro de los productos que más se utiliza para suplementación, ¿cierto? También cuando hablamos de ensilaje, de los silos, pues el ensilaje es sencillamente un proceso de conservación de forrajes donde almaceno cualquier materia prima forrajera. Es decir, yo puedo tener ensilaje de maíz, de avena, del mismo pasto, si así el pasto me sobró y lo quiero guardar, lo puedo ensilar. Es un proceso anaerobio, que ya creo que ustedes van a tener unas clases más profundas sobre ese tema. Es un proceso anaerobio donde solo buscamos guardar cualquier producto
que pueda ser utilizado más adelante. ¿En qué etapas? En las épocas de escasez, ¿listo? Entonces, uno de los más comunes es el ensilaje de maíz, pero también son muy comunes los ensilajes de avena, los ensilajes del mismo ryegrass. Al hacer el proceso de ensilaje, se pierde un poco la humedad, entonces tiene el 35% de materia seca, ¿listo? El alimento balanceado, el concentrado. Ojo, acá no vayan a decir eso será en primer semestre, donde pues yo simplemente respiraba y les hacía la aclaración. Pero acá, ojo, porque es que ya me ha pasado en tercer semestre que acá van a hacer la dieta de los animales y dicen la Purina. No, 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 o sea, no y no. Purina es una casa comercial que fue muy próspera hace muchos años, una casa que fabrica aún, bueno, es muy próspera aún, pero ahorita hay otras que tienen mucha fuerza también, pero fue pionera, una empresa multinacional que abarcó gran parte del mercado de concentrados, de alimentos balanceados, en perros, en gatos, en vacas, en casi todas las especies, en peces. Entonces de ahí a las personas se les quedó decir purina, de que la purina, que voy a echarle la purina a los pollos. mm, Purina es una casa comercial, como decir soya, como decir finca, como decir Contegral. Son casas comerciales que producen concentrados o alimentos balanceados. El nombre correcto es un alimento balanceado, ¿cierto? ¿Qué característica tienen esos alimentos balanceados? Que tienen muy poquita humedad y tienen mucha materia seca. ¿Por qué lo dicen concentrado? Porque en una partícula, o sea, en un pellet, se han visto o en un granulado o en una harina de ese alimento balanceado, como venga la presentación, eh, concentra los nutrientes que me dice el rótulo del producto, ¿cierto? En un bulto de 40 kilos, como vienen los concentrados, la idea es que cualquier partícula tenga la misma concentración energética, proteica, de minerales, ¿sí? Por eso lo llaman concentrado. Y aparte porque la materia seca es altísima, ¿sí? Pues el 87% es muy alta, una materia seca muy alta, ¿listo? Entonces, el alimento balanceado tiene el 87% de materia seca. ¿Qué pasa? Que yo no, ustedes me van a decir, ah, listo, entonces si el forraje verde 20% es agua, perdón, 80% es agua, y acá en el caso del alimento balanceado sería el 13%, ¿por qué no le damos solo alimento balanceado? Primero porque saldría muy costoso, supremamente costoso, y segundo, y principal que lo que dije antes, ellos son rumiantes, son herbívoros y su alimentación debe ser basada en los forrajes verdes, ¿cierto? En los forrajes verdes. Entonces, cuando yo doy una alta concentración de alimentos balanceados o de concentrados en una dieta, puedo muy fácilmente tener problemas metabólicos en los animales, principalmente acidosis, acidosis metabólica, que pues me va a conllevar a hacerle un tratamiento. O sea, yo no puedo alimentar un bovino a punta de concentrado, ¿cierto? ¿Qué puedo considerar forrajes verdes? Puedo considerar, pues obviamente el pasto que está en la pradera, puedo considerar los ensilajes, ¿sí? Los enolajes que acá pues no me aparecen, pero que también son considerados forrajes verdes, ¿sí? Tienen un poco más de humedad, perdón, ¿sí? Un poco menos de humedad, tienen más materia seca, pero son forrajes verdes todavía, sino que son almacenados, ¿cierto? Pero la pradera me debe aportar algo, ¿listo? Eh, Algo que se les da también a los animales, muy comúnmente, la sal mineralizada, ¿cierto? La sal es algo que a los bovinos, incluso siempre he visto que no conozco la primera persona, bueno, muy pocos, que suministre muy bien una sal. La sal, he visto, no sé, los que tengan finca o los que hayan ido, que parece un premio. Entonces llegó el dueño de la finca en la camioneta con un bulto de sal y ese día echan sal y duran un mes sin volver a dar sal. El aporte de la sal, que son minerales, la sal mineralizada, independientemente del porcentaje,
porque las sales tienen un porcentaje, no de materia seca, sino de concentración de sus minerales, principalmente en fósforo, es el porcentaje que dan. Cuando uno da una sal al 8, al 12%, están hablando del porcentaje de la relación de fósforo y calcio, pero principalmente sobre el fósforo es que formulan una sal. Entonces, eso debe ser diario el aporte, ¿sí? ¿Qué pasa? Que diario es muy poquito lo que hay que suministrar a un animal. Entonces, pues, ¿qué hacen? Compran un bulto y lo botan durante una semana y pasó la sal y después vuelven y dan sal. Entonces, vamos a tener picos. De hecho, pues si uno le da, no sé, medio bulto de sal a una vaca, se lo comen. Entonces les fascina la sal. Pero pues no, eso no es lo que está requiriendo diariamente. ¿Listo? Entonces, eso como a modo de comentario, porque la sal la podemos tener en cuenta en el balanceo. ¿Listo? Y de aquí para abajo, cualquier ingrediente que ustedes quieran colocar. Que profe, que yo quiero darle chachafruto de no sé qué cosa, porque, mejor dicho, listo. Entonces, pero toca conocer la materia seca. Cuando uno quiere conocer cuál es el aporte nutricional de cualquier cosa que uno esté en la finca y que uno no sabe porque es que uno no es sabio de todo, uno lleva la materia prima y hace un análisis que se llama un bromatológico. Y uno le dice, eso tiene tanto por ciento de materia seca, tiene tanta proteína, y cada una de estas, de lo que uno vaya a agregar, tiene un nivel de inclusión, que eso lo van a ver en nutrición, ¿cierto? Uno no puede incluir altamente cosas que uno desconoce en la dieta, porque la base siempre va a ser el forraje verde. Esa va a ser la base, la base, la base, la base, la base. Entonces, tengan cuidado con esto y con lo que vayan a formular en sus dietas, ¿sí? Ustedes pueden reemplazar, porque el concentrado, el alimento balanceado es costosísimo. Entonces, una de las estrategias que utilizan es utilizar materias primas de la zona, como cuáles: semillas de algodón, palmiste, subproductos de cervecería como afrechos, glicerol, bueno, todo lo que ustedes quieran agregar tiene un costo y el costo se debe sacar por materia seca. ¿Listo? Yo creo que en 8 días, en la próxima clase, vamos a hacer un poquito de énfasis en este tema de materia seca, como para comparar, que ustedes sepan cómo se comparan los costos, pero no decir que un kilo de pasto es igual a un kilo de ensilaje de maíz, así groseramente, porque uno lo debe calcular en base a su materia seca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo doy un kilo de concentrado, estoy dando 870 gramos de nutrientes y estoy dando 130 gramos de agua, ¿cierto? Si yo doy un kilo de forraje verde, estoy dando 200 gramos, pues el 20% de un kilo o de 1000 gramos, 200 gramos, estoy dando 200 gramos de nutrientes y 800 gramos de agua. Y pues obviamente el agua se paga un recibo aparte para darles agua a los animales. Entonces yo debo maximizar algunos productos que tengan mayor materia seca, ¿sí? No quiere decir que el forraje verde no, porque el forraje verde es lo más económico que podemos producir en una finca. Y es la base, y la vaca lo necesita. Entonces, importante. ¿Listo? Entonces, si yo doy acá pues 200 gramos en un kilo y acá 870, pues porque todo el mundo, casi todas las fincas dependen de los concentrados, porque pues es lo más asequible, pero no es económico. ¿Listo? Y porque tienen la mayor cantidad de materia seca. ¿Listo? Vamos a proceder. ¿Listo? Entonces ustedes desde ya van mirando, yo qué les voy a dar, qué característica tienen mis forrajes, todo eso lo van a dar, lo van a empezar a pensar. ¿Listo? Listo, vamos a empezar ya ahora sí en materia. Voy a tronarme los dedos para empezar en materia. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo basado en lechería. ¿Listo? Entonces,
Vamos a trabajar con vacas en promedio de 500 kilos. Entonces, bueno, acá 500 kilogramos, miramos, vamos a trabajar sobre ese peso. Entonces, ¿qué hicimos? Miramos que nuestras vacas las pesaron y tienen en promedio 500 kilos. Entonces, y que esas vacas consumen un 3% de materia seca. ¿Listo? Y que aparte, como suplementación, vamos a dar 5 kilogramos de concentrado tal y como ofrecido. Entonces, vamos a ver esos 5 kilogramos cuánto van a ser equivalentes. Bueno, acá obviamente saben que es alimento balanceado, obviamente a modos del ejemplo, concentrado para que ustedes estén pendientes. Entonces, esa va a ser la suplementación. Ojo, estos 5 concentrados es alta cantidad de concentrado. Hay animales que se les da mucha más cantidad y otros que se les da menos. Esto sería un promedio, pero pues la mayoría de la forma en que las casas comerciales recomiendan racionar un concentrado es de acuerdo a la cantidad de litros de leche que esté dando la vaca. Si estoy hablando de un concentrado muy comercial, utilizamos acá que es el estándar 70 de finca, que es uno de los más comerciales, este concentrado tiene un valor, perdón, este concentrado tiene una indicación de suministrarse a razón de 1 kilo por cada 5 litros de leche, ¿cierto? 1 kilo por cada 5 litros de leche. Entonces, es decir, que si acá estoy dando 5 kilogramos, es porque es una vaca que me está dando aproximadamente 25 litros de leche, ¿cierto? Yo no le voy a dar a una vaca que me da 8 litros de leche 5 kilogramos de concentrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me los va a pagar con su existencia en la finca. Entonces, es importante empezar a mirar esos conceptos de que ustedes sepan que lo que yo voy a suministrar, y yo sé que la mayoría que escojan proyectos de carne van a tener esa duda, pero digamos acá, si esta vaca me está dando 25 litros y el litro me vale 1.200 pesos, la vaca me está produciendo 30.000 pesos diarios en leche, esa sola vaca, ¿sí? Obviamente esos 30.000 no son libres, ¿no? Ahí toca discriminar administración y todo, pero les estoy colocando un ejemplo. Pero si tengo, es decir, estamos mirando una vaca de 25, que me produce 30.000 pesos diarios de leche, ¿cierto? Vamos a colocar el ejemplo de un estándar 70. El estándar 70 vale 61.000 pesos, entonces quienes me pueden ir siguiendo. Esto no es parte del ejercicio, pero sí quiero que ustedes tengan presentes esos conceptos, ¿cierto? Vale 61.000 pesos. Todos los concentrados vienen por 40 kilos en vacas. Es decir, que cada kilo me vale 1.525 pesos, ¿sí? Y le estoy dando 5 kilos, es decir, que le estoy aportando 7.625 pesos y la vaca me está produciendo 30.000 pesos, ¿sí? Es razonable. Pero si tengo una vaca de 8 litros, ¿sí? Y le voy a empujar y la vaca me está produciendo 9.600, entonces pues no es razonable, ¿cierto? No sé si ustedes ya lo han visto, si lo van a ver, pero las vacas no producen la misma leche en todos los tercios de lactancia. Entonces es como cosas que ustedes tienen que empezar a analizar. Cuando uno ve las dietas en el ABP, y siempre me pasa, ustedes colocan 20, o sea, una dieta, mejor dicho, como con 15 ingredientes, mejor dicho, ni para hacer, yo no sé, una pizza, o sea, le colocan de todo. ¿Y cuánto vale el kilo de eso que están preparando? De esa dieta, de esa mezcla de cosas, y eso para un animal que produce, no sé, entonces son dietas de 20.000 pesos diarios, y sí, hay que pararse un poquito en la lógica acá. Entonces, eso es importante empezarlo a analizar. Entonces, cuando yo coloco 5 kilos, es una cantidad importante de concentrado, ¿sí? Por vaca, que me va a costar. Entonces, listo, vamos a empezar ahora sí el ejercicio. Ya no les hablo más carreta. Vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, vamos a determinar el consumo en materia seca. Primer paso, 1. Entonces, ¿por qué le coloco 1? Porque después, profe, nos explica un paso a paso para hacer la capacidad de carga. Paso 1. Determinen el consumo en materia seca de sus animales. ¿Cómo se hace? 500 kilogramos por el 3%,
Voy a ir haciendo acá aparte mi calculadora por el 3%, ojalá lo estén haciendo todos, da 15 kilogramos en materia seca. Es decir, que una vaca de 500 kilos se va a consumir diariamente 15 kilogramos de materia seca diario. ¿Listo? Esto no es forraje verde, esto es materia seca. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hice la operación? 500 por 0.3. ¿Por qué? Porque el 3% es equivalente a 3 dividido entre 100, que me da 0,03, y me da 15 kilogramos. ¿Listo? Hasta ahí espero que nadie esté perdido. Si están perdidos me preocuparía bastante porque es el primer paso. Pero igual me pueden decir, repita, repasemos, pero podemos repetir. ¿Listo? ¿Qué vamos a meterle concentrado a estas vacas o a esta vaca? En promedio, 5 kilogramos diarios de nuestro alimento balanceado que tiene un 87% de materia seca. Es decir, que si yo doy 5 kilos, ¿sí? Y esos 5 kilos o por kilo tienen un 87% de materia seca, estoy aportando en realidad 4.35 kilogramos de materia seca diario. Entonces, como dice 5 por 0.87, ¿cierto? Si le estuviera dando 3 kilos, pues 3 por 0.87, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir este 4.35, quiere decir que si yo doy 5 kilos de este concentrado, que tiene un 87% de materia seca, en realidad estoy dando en nutrientes 4.35 kilogramos. Es un nivel muy alto, ¿cierto? Es altísimo. Entonces, esto sí se lo puedo restar a estos 15 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora acá? Voy a determinar el consumo de mi animal en materia seca. Pues si el animal se me consume 15 y le voy a quitar 4 kilos de 4.35 de lo que me aporta el concentrado, voy a tener que se me va a consumir mi animal 10.65 kilogramos en materia seca diario. Entonces, esta es la forma de restar y por eso es importante la materia seca, porque yo no puedo restarle a 15 5 directamente, porque cuando yo hablo de materia seca, este es mi consumo y acá tengo que llevar todo a materia seca, ¿listo? Hay más ejercicios, entonces cualquier ingrediente que yo coloque acá debe restarse en materia seca. ¿Y que le voy a dar el árbol sagrado que en la finca se da, y ese árbol, mejor dicho, es la berraquera, y le voy a dar 1 kilo diario? Ah, listo, entonces ese kilito sabe la materia seca y se lo va a restar de acá, no se lo va a restar del 15 directamente, el kilo, sino tiene que saber la materia seca de lo que usted va a incorporar. ¿Listo? Entonces, aquí está la operación matemática. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. No, profe. No, porque todo está muy fácil. Entonces, los entiendo. Vale. Esta parte de la fórmula que está aquí arriba, bueno, esta es esto que está aquí, lo que estoy enmarcando con el puntero láser, es esto mismo. O sea, copié esto y lo pegué acá para no perderlo. Entonces, 15 menos 4.35 es igual a 10.65. ¿Listo? Ahora voy a determinar cuál va a ser su consumo ya en forraje verde tal y como ofrecido, es decir, cuánto necesitaría ese animal ahora en forraje verde quitándole lo que le di en concentrado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esta fórmula es otra regla de 3 tal cual como lo vimos hace 8 días. Esto es parte de lo que vimos hace 8 días. Entonces, si 1 kilogramo tal y como ofrecido tiene, obviamente esto es de forraje verde, ¿no? Porque estoy hallando consumo de forraje verde. Entonces, 1 kilogramo de forraje verde, tal y como ofrecido, tiene 0. Acá, o bien este 0 acá no vale, pero es 0.2 o 0.20, pero esto es un 0.2. Y cuando estaba haciendo, se me fue el 20. Pero pues, ¿por qué? Porque hay un 20% de materia seca en este forraje. ¿Listo? 20% de materia seca. Entonces, 1 kilogramo tiene
0.2 kilogramos de materia seca. Entonces, si yo necesito suplir 10.65 kilogramos de materia seca, ¿cuánto sería en tal y como ofrecido? Si necesito hallar el tal y como ofrecido o el verde. ¿Por qué? Por la humedad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es una regla de 3, multiplico 10.65 por 1 y lo divido entre 0.2. Y me da 53.25 kilogramos diarios. O sea, cada animal, ahora sí, en vía real necesitaría 53.25 kilogramos de forraje verde tal y como ofrecido cada día. Cada día. Eso es lo que va a requerir un animal diario. ¿Listo? Quitando el concentrado. ¿Qué no hicimos hace 8 días? Pues hace 8 días no le colocamos acá, no le restamos nada. Acá le restamos ya el aporte del alimento balanceado, el concentrado. Si yo no le voy a dar nada al animal, pues hago esto, me salto esta resta, porque pues hallo el consumo de materia seca, tengo la materia seca del forraje y me paso a, obviamente pues esto va a ser mayor. Si no le voy a agregar nada, pues el consumo va a ser mayor. Si le agrego más cosas, pues el consumo va a ser menor, pero debe respetarse que la base debe ser el pasto. La base no va a ser el concentrado, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá un 15 kilogramos, bueno, lo voy a hacer acá en mi calculadora, pero ese 15 kilogramos, si yo quiero saber si yo tengo 15 kilogramos de materia seca, les voy a decir cuánto es, 0.35 dividido entre 15, es decir, que acá estamos alrededor del 20%, suplementando el 20%, después les explico cómo hice esa cuenta, ¿sí? Pero con 4.5 kilogramos de materia seca estoy suplementando el 20%, el 30%, 0.29, el 30%. Entonces ya estoy suplementando alto, el 30%, ¿sí? Por eso les dije que 5 kilos era un aporte alto de concentrado, es para el ejemplo, ¿listo? Entonces, debo respetar que yo no voy a llenarla de subproductos sin tener pasto. Entonces acá 53.25 kilogramos, ¿sí?, de forraje verde tal y como ofrecido. Es lo que voy a dar. Ahora, pues, ¿qué me dice la fórmula? Volvemos a la fórmula, que es al año. Entonces tengo ese 53.25, lo multiplico por 365 días, que si mal no recuerdo son los días que tiene un año, a no ser de que el año sea bisiesto, pero pues uno siempre hace el ejercicio por 365 días y tengo 19.435.25 kilogramos por cada animal de forraje verde al año. Eso es lo que va a comer un animal en el año. Si es invierno, si es verano, si es la etapa que sea, o sea, si cayó nieve, eso se me va a comer un animal al año, ¿cierto? Esto se me va a comer un animal al año si yo le doy todo el año 5 kilos de concentrado, ¿sí? Estamos aprendiendo a caminar, no a correr. Después vamos a hacer otros cálculos un poco diferentes, ¿sí? Pero esto se me comería un animal que consume 5 kilos de concentrado al año. Obviamente, si quito el concentrado, esto se va a disparar. Entonces, 19.436. Ya tengo la primera parte de la fórmula. Consumo de forraje verde, tal y como ofrecido, animal año. Esta es la parte de abajo de la fórmula, ¿listo? Ahora vamos a pasar a la parte de producción de forraje verde, ¿listo? Que es la parte superior de la fórmula. Entonces, esa parte tiene más variables, o sea, hasta acá esto es lo fácil, esta parte tiene más variables, ¿cierto? Donde empiezo yo a buscar datos. Esta parte, sí, porque pues los animales uno puede promediar el peso, un día los puede pesar, uno puede decir cuál es el consumo, eso se hace en un día, ¿cierto?, de trabajo. Entonces, pero la producción de forraje verde, ¿qué pasa? Que no va a ser constante o igual durante el año, que cualquier cambio puede verse afectada y me va a impactar en el consumo, porque cada animal mío se me va a comer sí o sí
19.436 kilos, ¿sí? Pero acá yo tengo, vamos a empezar a ver cómo funciona esta parte, cómo son esas interacciones y esas características de esos forrajes que tienen para mostrar su potencial. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esa parte de la fórmula. Entonces, ojo, siempre creo que también se los he mostrado varias veces, que es calidad y cantidad. Debe haber un equilibrio. ¿Cómo es ese equilibrio? Pues que vemos acá a mano izquierda este forraje totalmente seco, lignificado, mejor dicho, se ve amarillo, ¿sí? No tiene una buena calidad, seguramente es una pradera que se dejó descansar mucho, lo que uno llama en la práctica un forraje hecho, un forraje que ya es su nivel nutricional bajó, ¿sí? No quiere decir que no se lo puedan comer, eso se lo comen también, pero pues las características nutricionales están más bajas. Y acá vemos una pradera un poco más verde, unos montones, pero pues son praderas que posiblemente me van a dar la misma cantidad. Si yo coloco acá, si yo coloco, ¿dónde está el de rayar? Y yo coloco acá mi cuadrito del metro cuadrado, y yo coloco acá el cuadrito del metro cuadrado, muy posiblemente me van a dar datos iguales, ¿cierto? Entonces acá posiblemente, no sé, me dé 2 kilogramos por metro cuadrado, y acá también posiblemente me dé 2 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Pero la calidad es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, ojo, acá pues uno mira cantidades, pero siempre debe haber un equilibrio, siempre debe haber un equilibrio que tenga buena cantidad, pero que sea de buena calidad. ¿Listo? ¿Cómo se determina la calidad? Por medio de un bromatológico. Pero pues ya uno se ha estudiado los forrajes y se ha dicho cuál es el momento más apto en cada uno de sus forrajes para el ingreso al pastoreo, de acuerdo al piso térmico, al lugar donde se encuentre, cálido, frío, medio. Entonces, esa va a ser pues también tarea de la BP, ustedes determinar cuáles son los periodos de recuperación de los forrajes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si tengo ganado, que una vez me sucedió que tenía animales en praderas así y las vacas estaban así, pero yo tengo harto pasto, ¿qué pasa? Pero todo el pasto estaba así. Entonces, obviamente, eso es como el que come papel. Pues, acá tengo un paquete de servilletas y yo les puedo echar salsa de tomate y pues me las voy a comer. De pronto hasta me siento lleno, pero no va a ser nutricionalmente la mejor alternativa. Entonces, eh, ojo con ese equilibrio, ¿listo? Se debe dar en el mejor momento. Entonces, vamos a encontrar vaquitas así, delgadas. Y eso que si la memoria no me falla, esta foto es de una vaca de carne, o sea, imagínense. Esto no era leche. Y parece, no sé, muy delgada, ¿vale? Por tener praderas lignificadas. Bueno, el siguiente paso. Vamos a determinar el invierno y el verano. Sobre eso ya hubo una pregunta que generó mucha controversia en el parcial, pero y lo vimos en la clase de conceptos de capacidad de carga, pero acá les mostré mi amado municipio de Zipacón, donde trabajé mucho tiempo, y estos datos los saqué del plan de desarrollo de una estación meteorológica que se llama Palo Quemado, donde nos mostraban las precipitaciones a promedio años tras año. Entonces, si uno mira estas precipitaciones que pueden ser así, estos son milímetros al mes, pero que puede llegar a ser también en barras o en alguna otra representación. Lo importante es llegar a determinar en la región o al lado, o al municipio del lado, cuál es el invierno y cuál es el verano. Entonces, ustedes esos datos ya saben que los pueden conseguir o los pueden conseguir de un municipio lejano, porque pues en todos los municipios no hay estaciones que reporten, pero que sea al menos el de la región. Y acá pues si me puse a mirar en enero, antes llovió, o sea, en enero eso llueve 14 a 12, antes hubo lluvias, o sea, en este año, que decían el promedio.
Febrero medio empezó a llover, no llovió lo suficiente. Marzo llovió, abril llovió, mayo llovió, junio vuelve a ser seco, ya empieza a llover menos, ¿sí? Julio no llovió tanto, seco también. Agosto sí llovió muchísimo, el mes en que más llovió. Septiembre seco, octubre volvió y llovió. Este municipio es como loco, pero ¿qué me di cuenta? Pues que hubo 6 meses de invierno y 6 meses de verano, ¿sí? Que les decía, de, eh, la gran mayoría de municipios o regiones en el país son lo que uno llama eh, climas bimodales, es decir, que tengo casi la misma periodo de invierno que de verano, 6 de invierno y 6 de verano, ¿cierto? De verano pues es cuando llueve menos y invierno es cuando llueve más, ¿listo? Entonces es importante saber eso. Importante también cuando viene una etapa meteorológica diferente, el fenómeno del Niño y va a ser un verano el berraco. Entonces uno le dice, va a ser verano durante 6 meses y aparte el verano que, no es que ya es normal, entonces va uno a tener más concentraciones de verano que de invierno. Entonces, si tengo en este ejemplo que es un modelo bimodal, tengo 50% invierno y 50% verano, ¿cierto? Porque tengo la misma cantidad de meses. Si ustedes, eso lo podemos hacer ya en las tutorías, ustedes encontraron a que pronto hay un mes más de invierno, hay municipios que son total, o sea, llueve, eso me parece chévere constantemente durante el año, los veranos no son tan marcados, por lo cual favorece la producción en este tipo de casos. Entonces, toca determinar los meses y uno puede decir, pues si tengo reglas de 3, si tengo 8 meses en verano y si tengo 4 meses en invierno, eh, a qué porcentaje equivale cada mes. Eso es fácil de sacar, reglas de 3, y uno dice tanto porcentaje de invierno y tanto de verano, ¿listo? Entonces, o sencillamente, si te tienen tantos de invierno y tantos de verano, pues se suman los días y ya tenemos los días. ¿Por qué? Porque acá tenemos que tener presente que tenemos que dar la respuesta en días, tal cual como la pregunta del parcial. Hacer una multiplicación y una división. ¿Listo? Entonces acá, pues si tenemos este ejercicio de esta manera, tenemos 182.5 días de invierno y 182.5 días de verano. Entonces, en ese orden de ideas, miramos que pues es la misma proporción. ¿Listo? Vamos a hablar de que estamos en clima frío, un clima frío donde tenemos una recuperación, digamos que es un pasto quicuyo de 30 a 45 días en el invierno y de 55 a 60 días en el verano, que incluso puede ser hasta incluso más. Eso también uno lo va mirando en cada finca, ¿cierto? Entonces acá, esto es una cosa que se va retroalimentando, que si yo quiero tener menos días de recuperación en el verano y puedo colocar un riego, pues estos periodos se me van a acortar. Pero si no puedo, pues entonces estos son los datos. ¿Listo? Determinamos los cortes. 182.5 en invierno, lo divido entre 45, acá cogí el dato mayor, 45 días, ¿sí? Lo cogí como el dato mayor, y me dice que tengo 4.05 cortes. Acá pueden promediar, o pueden trabajar con los decimales, como quieran. A mí me gusta mucho trabajar con los decimales, pero también ahí sí lo dejo al gusto, pero que no me van a aproximar de este 3,04 a 4, ¿no? Porque ya me afecta. Es decir, que en cada periodo en invierno puedo pastorear en una misma lugar 4 veces, pero en el verano podría pasar 3 veces, ¿listo? Entonces, es hacer esta división, determinar el porcentaje de invierno, días de recuperación y tengo mis cortes. Cada corte sería un ingreso, además porque el pasto ya está listo para la pradera. Entonces acá hice una tablita. Estamos hablando de XQ, todo esto, desde acá este tema ya más nuevo, ¿listo? ¿Cómo saqué mis aforos? Con el cuadrito,
o si no lo hice así, pues ustedes lo quieren hacer paso ABP, pues toca consultar los aforos. Obviamente no todos se los van a dar así, kilogramos por metro cuadrado. Hay unos que lo reportan toneladas de forraje verde por hectárea, entonces hay que hacer los cálculos. Hay otros que lo reportan toneladas de materia seca por hectárea, entonces todo eso lo pueden encontrar ustedes, pero pues tenemos que llegar a kilogramo por metro cuadrado. Llegamos acá, kilogramo por metro cuadrado, ¿listo? Ahora, ¿qué hago? Vamos a mirar cómo se me comporta mi finca en el invierno y en el verano. Entonces dijimos que en el verano tengo 4 cortes o 4.05, ¿sí? Entonces lo aproximé a 4. Y en el verano tengo 3, ¿sí? ¿Qué me pasa en el invierno? Tengo 2.5 kilogramos. ¿Por qué? Porque yo hice la tarea y sé que se me comporta así mi quicuyo. Y en verano fui un poco generoso porque un kilogramo en el verano es bastante. Yo acá he tomado aforos en verano de quicuyo de 800, 500 gramos, es decir, 0.5 kilogramos. Entonces acá pues les dejé un unito para no complicarnos, pero esos datos salen de campo. Listo. En el invierno, pues en los dos multiplico por 10.000 metros cuadrados porque es por hectárea, porque voy a ver mi producción por hectárea, ¿sí? Entonces es cuestión de multiplicar 4 cortes que tengo por 2.5 kilogramos por una hectárea y me da que en el invierno voy a tener una disponibilidad de 100.000 kilogramos. En el verano multiplico 3 por 3 por 10.000 da 30.000. O sea, mire cómo baja la disponibilidad en el verano, ¿sí? Y tengo 130.000 kilogramos de forraje verde por hectárea año, pero esto es una disponibilidad bruta, ¿sí? Es una disponibilidad a la cual no le he restado las pérdidas. Entonces, tengo 130.000 porque ya vieron cómo se hizo el ejercicio de la tablita, y le voy a restar mis pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas ya las vimos, que principalmente es por el sistema de pastoreo que me permite un pisoteo de los animales, eso es la mayor parte de pérdidas, por pisoteo, porque el animal defecó, porque el animal hizo cualquier cosa y ya no quiere comer ahí y se la van a pasar caminando. Entonces, pisoteos son propias del animal, que pues incluye las defecaciones que hagan, donde se echaron a rumiar y el pasto quedó aplastado y no se consumieron ese forraje, ¿sí? Entonces, esas pérdidas son las principales, ¿cierto? También de cuáles pérdidas hay climáticas. Un ejemplo, eso pues ya toca llegarlo a determinar. Un incendio en un potrero, ¿sí? En un verano, y pues aparte de que no había nada, pues peor, entonces eso hay que sumarlo. Potreros que son inundables, que se inundan, entonces llovió mucho también y una parte de los potreros inunda, hay que restarlo también, peor aún. Y malezas, ¿qué llamamos malezas? Pues cualquier hierba o planta que los animales no se la vayan a comer, que no hagan parte del consumo. Entonces, ¿recuerdan cuando les mostraba los videos de mi persona en el tractor quitando los helechos? Los helechos no se los comen las vacas, a no ser de que tengan un hambre de rato. Entonces, esos porcentajes de maleza también sí hay, porque no todos lo hay que quitarlos, ¿sí? Principalmente por pastoreo. Que puede ir del 5%, pues si a pérdida siempre van a ver que el 5% es, mejor dicho, algo muy especializado, al 30%, depende de a qué es manejo, me perdonan, no, siempre me pasa lo mismo y se me olvida corregir esta, acá, esto es una L, manejo, ¿listo? Entonces depende del manejo del sistema de pastoreo, entre más extensivo sea y entre más grande sea el potrero, mayor van a ser las pérdidas, ¿cierto? A mí me gusta acá siempre trabajar con el 30 para ir como sobrado en el cálculo, ¿no? Pero pues acá, digamos que tienen un sistema de pastoreo muy bueno, donde tienen cuerda adelante y cuerda atrás, no permiten que los animales pisoteen y se coman el rebrote del pasto. Entonces vamos a decir que tenemos pérdidas del 10%. Uy,
del 10%. Entonces son unas pérdidas pues mínimas, realmente, son pérdidas mínimas. Entonces eso lo calculamos de acuerdo al sistema de pastoreo principalmente. Entonces, ¿qué hacemos? 130.000 disponibles, lo multiplico por el 10% de las pérdidas, pues las pérdidas corresponden a 13.000 kilogramos. Entonces, de esos 130.000 que tenía disponibles brutos, les resto 13.000 para que tenga la disponibilidad neta, o sea, lo bruto le quito la pérdida y me da la disponibilidad neta. Entonces quiere decir que tengo 117.000 kilogramos de forraje verde por hectárea al año. ¿Listo? Entonces ya tengo mi dato, ya completé la fórmula. ¿Cómo lo hice? 117.000 kilogramos, 117.000 kilogramos que me tuve como producción de forraje verde al año, lo divido entre los 19.436 que me salieron de acá, ¿sí? De la parte inferior de la fórmula del consumo. Ahí tuve la operación y tengo una capacidad de carga de 6.01 animales por hectárea, ¿sí? Eso es lo que yo puedo tener contemplando invierno y verano. Ese 6 animales por hectárea año es una carga alta, ¿sí? O digamos que eso sería algo ideal. Las cargas en realidad son más bajitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, les cuento, pues es un ejercicio, ¿sí? Pero acá pues las pérdidas estaban bajitas, tuvo un alto aporte de concentrado, ¿sí? Es un ejercicio, tuvo un alto aporte de concentrado los animales. Entonces, en ese orden de ideas, esa es nuestra capacidad de carga, ¿listo? Ese ya es un dato, eso quiere decir que en un año, obviamente eso lo vamos a ver más adelante de una manera más chévere, cómo se comporta la finca en un invierno y en un verano en carga para llegar a tomar decisiones estratégicas de planeación, ¿listo? Entonces, por lo pronto, eso sería en promedio cuánto me soportaría en carga animal la finca, ¿listo? Haces en esa división, ¿listo? Desde acá ya empieza la sesión número 2, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, son las, madre, las 2:30. Voy a preguntarle a la doctora Joana a ver si nos conectamos ya y seguimos con la socialización de la ABP y posteriormente les dejo un ejercicio muy sencillo para su casa. Pues si trabajamos el ejercicio mientras ella llega. Entonces voy a preguntarle en este mismo momento. Mientras tanto, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Una pregunta. No, profe. No le ha llegado el mensaje, muchachos. No le ha llegado el mensaje. Entonces, mientras me responde, voy a dejarles un ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? ¿Cuál va a ser el ejercicio? Van a calcular de acuerdo a lo que vimos hoy en clase. No los tengo acá apuntados, entonces, o sea, no está acá en la diapositiva, entonces para que escriban, por favor. No está acá en la diapositiva, como siempre les digo. Entonces no está en la diapositiva, pero sí van a calcular la capacidad de carga. Vamos a empezar acá. Vamos a calcular la capacidad de carga. Vamos a subir un poquito la carga animal con vacas de 600 kilogramos. Digamos que son vacas de esas Holstein canadienses que son grandísimas, de 600 kilogramos en promedio, que van a tener un consumo del 3% de materia seca, ¿sí? Pero en la suplementación le van a dar 5 kilogramos de palmiste, ¿sí? Del palmiste, que tiene una materia seca del 80%. ¿Listo? 5 kilogramos con una materia seca de
el 80%, ese va a ser el suplemento. ¿Listo? Entonces, esos son los primeros datos. Repito, vacas de, yo voy a tomar también por acá mi apunte para que ustedes, para que no me vaya a confundir después con los ejercicios de ustedes. Entonces, vacas de 600 kilogramos con un consumo del 3% de materia seca, donde se va a suplementar con 5 kilos también, 5 kilogramos de un suplemento que digamos que es, bueno, el suplemento no le paremos bolas ahorita al nombre, sino vamos a hablar de la matemática, sino que el suplemento tiene el 80% de materia seca, ¿listo? Ese va a ser soporte diario para esa vaca, ¿listo? Con eso, en cuanto a el componente animal. En cuanto al componente de forraje verde, entonces vamos a trabajar con un ryegrass que tiene 45 días de recuperación en el invierno, 45 días de recuperación en el invierno y 75 en el verano. ¿Vale? En el invierno tiene un aforo de 3 kilogramos por metro cuadrado y en el verano tiene un aforo de 0,8 kilogramos por metro cuadrado. Serían los aforos. Y la finca va a tener un 60% de verano. Profe, ¿Sí? ¿me puedes repetir los aforos, por favor? Listo. El aforo del invierno es de 3 kilogramos, 3 kilos, y en el verano de 0,8 kilogramos, es decir, 800 gramos en el verano. ¿Listo? Y tiene un 70% de verano y un 40% de invierno. Y con unas pérdidas de el 30%. ¿Qué va a ser? A ver si se me escapa algún dato. Verano, cortes. No, listo. Ahí están, tienen los datos. Ahí tienen los datos. ¿Listo? Profe, ¿cuál fue el último dato? El periodo de las pérdidas. Las pérdidas, ¿listo? Pérdidas del 30%, ¿cierto? El 30%, ¿sí? Listo. Entonces voy a repetir para todos. ¿Listo? Ya la doctora ya me confirma si se puede conectar. Igual si no, pues es en media horita. Lo pueden empezar a trabajar en este momento el ejercicio, pero me lo entregan igual que todo antes de que empiece la última clase. Es como si empezáramos la clase y yo les pido sus trabajos. El que me lo envíe ahorita, pues bien, también, pero pues sería para la próxima clase, antes de la próxima clase. ¿Listo? Les voy a repetir el ejercicio. El ejercicio es animales de 600 kilogramos, ¿sí? Que van a consumir un 3% de materia seca, va a tener un suplemento diario de 5 kilogramos con una materia seca del 80%. ¿Listo? Eso es en cuanto al componente animal. En cuanto al componente de praderas, vamos a tener 45 días de recuperación, 75 días de recuperación en el verano, 45 en el invierno, aforos de 3 kilos en el invierno, de 0,8 kilogramos en el verano. Vamos a tener un verano del 60%, un invierno del 40% y vamos a tener unas pérdidas del 30%. ¿Listo? Es decir, que es posiblemente un pastoreo alterno, donde no maneja muy bien la cuerda eléctrica. Donde los Profe, ¿me repites, por favor, el porcentaje de verano y de invierno? 60% de verano y 40% de invierno. En la finca. ¿Vale? Es un ejercicio muy sencillo para entrar en el ambiente. ¿Individual o en grupo? En grupo de ABP.
grupito de ABP. Entonces lo trabajan, lo envían. A ver qué me dice la... Bueno, al parecer se van a conectar a las 3. Entonces, si quieren, empiecen a trabajar su ejercicio. Y yo ahí les voy contando, ¿listo? Pero pues yo ya no me... Es que creo que el doctor Andrés Arias estaba esperando a que llegaran las 3. Igual pues faltan ya 25 minutos. Entonces pueden ir trabajando el ejercicio y nos vemos a las 3 de la tarde y les explicamos el escenario problema, ¿vale? Y nos vemos acá por Teams, ahí aparecerá una reunión nueva, diferente, y ya nos vemos, ¿listo? Listo, Vale, profe. Listo, profe. Vale, gracias. Vale, entonces así quedamos, chao.